Entonces, eso significa formación integral. Y un tercer momento, hablar de currículum, es hablar de prácticas pedagógicas. No necesariamente de clases, sino de prácticas pedagógicas, de momentos pedagógicos, de secuencias didácticas y demás. ¿Cómo entendemos entonces nosotros o cómo hemos pretendido que en el Tesoro, pues como lo decía Carolina, desde el año anterior, nosotros podamos concebir el currículum? Pues nosotros debemos entender que, como lo plantea el profesor Posner, al mismo tiempo convergen 5 currículos simultáneos. Y nosotros, o los estudiantes, están inmersos, están vinculados en esa realidad. El primer currículo es el currículo propuesto, es el currículo de la norma, es el currículo de la ley, del decreto, de los lineamientos curriculares, es el currículo de los estándares, es el currículo de los derechos básicos. Nosotros, los que estamos vinculados en esto de educación, no podemos concebir un sistema educativo o un modelo educativo ajenos a esas normas. O sea, ese es nuestro punto de partida, los fines de la educación, los objetivos de la ley, los lineamientos curriculares y demás. ¿Cómo lo entendemos? Como el currículo propuesto. El currículo propuesto. Desde mi experiencia de matemáticas, para mí eso sería el 100% entonces del currículo colombiano. Pero ese currículo propuesto, ¿quién lo lleva a la práctica? El profesional de la educación, el docente. Entonces, el docente toma ese currículo propuesto, diseña unas estrategias pedagógicas y es el que lo lleva a la práctica. Y aparece un segundo currículo, que nosotros lo denominamos el currículo desarrollado. Del currículo propuesto al currículo desarrollado estaríamos hablando de un 80%, sería el currículo desarrollado. Ese currículo, ¿a quién le llega? Todo ese conjunto de experiencias, de conocimientos, de habilidades, de contenidos, de intenciones, le llegan es al estudiante. Lo que el estudiante aprende, lo que el estudiante desarrolla, estaríamos hablando de un tercer currículo, que sería el currículo alcanzado. Y si habláramos en términos matemáticos, estaríamos hablando de un 60%, 50%. Entonces aquí hay un primer dilema del sistema educativo. Hay una primera explicación del por qué los resultados en las pruebas que hace el Estado no son siempre los mejores. Aspiraríamos que los muchachos obtengan entre el 90 y el 100%. Es que hay una gran diferencia entre el currículo propuesto y el currículo alcanzado. Los contextos, los recursos, los mismos profesionales de la educación, los estudiantes. Bueno, existe una gran diferencia y ahí se parte de una u otra forma la misma eficiencia del currículo. Hay un cuarto currículo que nosotros debemos tener en cuenta y es el currículum oculto. Nuestros estudiantes aprenden muchas cosas. Si nosotros miramos en el Tesoro, los estudiantes son expertos en manejar una moto. Expertos. Pero en el colegio nunca les hemos enseñado a manejar una moto. Entonces, hay un currículum, hay una serie de conocimientos, de habilidades, de actitudes y valores que ellos asumen de sus relaciones con el contexto, de los medios de comunicación y demás, y que es bien importante tener en cuenta, que es el currículum oculto. Y finalmente, plantea el profesor Posner que está el currículo nulo, y es eso que a cada uno de nosotros nos hubiera querido aprender en la escuela. Ahí me hubiera encantado que la escuela me hubiera enseñado a bailar. Y pues la escuela tiene una deuda conmigo. Entonces, igual en nuestro contexto, y es la importancia de este trabajo del museo, de la recuperación del Museo de Memoria Histórica. Tenemos una deuda con ellos, una deuda con el conocimiento de su
de su pasado, con el conocimiento de sus raíces, con el conocimiento de su contexto, de dónde vengo, para dónde voy. Ese currículo nulo, el objetivo es que nosotros lo vinculemos, que no siga siendo tan nulo y que lo podamos vincular a las prácticas docentes, a las prácticas de aula, a los procesos de investigación de aula, que no lo dejemos allá. Por ejemplo, allí en el Tesoro es bien importante que nuestros estudiantes aprendan a crear empresa, porque no todo el mundo va a la universidad. Entonces, claro, entonces venga, miremos a través del currículum cómo empezamos a hablar de proyectos pedagógicos productivos. Y entonces vamos a empezar a hablar al muchacho de la importancia del emprendimiento, la importancia del empresarismo, desde los primeros años hablarle de la huerta escolar y terminar con el diseño y elaboración de proyectos. Entonces, vemos que en nuestro contexto hay unos saberes que el mismo sistema educativo, que el mismo currículo propuesto no llega, no alcanza, no es suficiente. Y entonces nosotros a través de una propuesta, la propuesta del museo, ya Carolina muy seguramente más adelante les va a hablar de una propuesta interesante que tiene del taller de cerámica, ya para los más grandecitos, para las madres. Entonces, ¿cómo esa deuda que hay con el currículo nulo se puede empezar a cubrir, a subsanar con algunas estrategias que permitan vincular la realidad y el contexto al aula? Entonces, de esa manera nosotros hemos entendido que se pueden empezar a hacer ciertas inmersiones pedagógicas en el mismo currículo que a diario desarrollamos. No podemos desconocer lo propuesto, debemos valorar el trabajo de los compañeros a través del currículo desarrollado, valorar los intentos, los esfuerzos de los estudiantes a través del currículo alcanzado, pero debemos hacer que ese currículo nulo empiece a tener cierta relevancia sobre ciertas dinámicas que se puedan trabajar. Entonces, ahí contamos dos experiencias que en este momento se vienen desarrollando, que es el trabajo con el Museo de Memoria Histórica y posteriormente Museo Taller de Cerámica, y el trabajo que los muchachos desarrollan con los proyectos pedagógicos productivos, donde aprenden empresarismo, emprendimiento, contabilidad, educación financiera, diseño de proyectos, ejecución de proyectos. Y para trabajar lo que tiene que ver con el ser, hemos hecho una pequeña integración curricular de unas áreas que son obligatorias y fundamentales, como la educación religiosa, como la educación ética y como la Cátedra de la Paz. Entonces la hemos integrado en un proyecto que le hemos llamado el proyecto socioemocional. La educación religiosa, sin adoctrinar, lo que queremos es que fortalezca la dimensión espiritual de los muchachos, independiente del tipo de religión, independiente de la creencia que el estudiante tenga. Una educación ética que sea más vivencial, una educación ética que sea menos académica y más observable, visible, más vivencial, como lo decía, y una cátedra de la paz que contribuya a la resolución de conflictos. Nosotros somos una institución que no tenemos problemas disciplinarios, nosotros no tenemos problemas en este momento de drogas, no tenemos problemas de embarazo adolescente, no tenemos problemas de disciplina. Y consideramos que a través del fortalecimiento del ser y del fortalecimiento de la convivencia podemos propender porque los muchachos continúen en el proceso. Igual estamos en este momento haciendo algunos procesos de articulación, estamos iniciando con un proceso de articulación para que los estudiantes allí dentro de nuestro contexto puedan acceder a un título de técnico, con una universidad, con el SENA, pero que sea un técnico que responda a esa necesidad que hay en el contexto. En este momento hay muchas cosas que son intenciones.
ya hay unas que van un poco más adelantadas, se están ejecutando, pero consideramos que el objetivo de nosotros como institución educativa rural, en medio de todas las dificultades, es hacer que estos muchachos puedan sentir tres elementos básicos de la educación, de todo modelo educativo. El primero es que la educación les permita transformar su realidad, no solamente su realidad personal, sino su realidad social, la construcción de tejido social. El segundo es que el estudiante se sienta bien, se sienta querido, se sienta importante, se sienta escuchado. Para nosotros es bien importante escuchar a los estudiantes. Y que sea un estudiante que se sienta libre, que tenga la posibilidad de educarse sin tanta presión del sistema, sin tanta presión del docente, sin tanta presión del rector, sino que él pueda construir su autonomía, que pueda construir su autogobierno a través de su propia voluntad, a través de su propia conciencia. Y consideramos que el estudiante empieza a entender, primero, que él es el centro de nuestro sistema educativo, y segundo, que él es lo más importante para nosotros. Cuando un estudiante se va, cuando un estudiante se retira, cuando un estudiante pierde, cuando un estudiante reprueba, es también una posibilidad que nosotros nos negamos de poder ayudar a que alguien pueda transformar su realidad, a que alguien pueda transformar su vida. Entonces nosotros, a través de estas tres estrategias, el proyecto socioemocional, los proyectos pedagógicos productivos y el museo taller, pues queremos propender en este momento porque el estudiante pueda desarrollar sus competencias básicas, no solo en lo social, también en lo comunitario, también en lo personal, y que pues en el momento de tener que presentar una prueba externa por cualquier entidad, pues que también esté en capacidad de asumirlas, que a través del aula de clase también se hagan procesos para desarrollo de pensamiento. Entonces nosotros consideramos que ese es nuestro objetivo como institución. Ojalá que los estudiantes también lo sepan entender. Los padres de familia están convencidos de que es una posibilidad. Además que están muy agradecidos que en medio de tanta dificultad, de tanto olvido estatal, la institución continúe y cada vez tenga mejores resultados. Entonces ese era mi planteamiento. Si alguno de ustedes pues, quiere formular alguna pregunta, tiene alguna inquietud, pues muy seguramente en la medida en que estemos podríamos responderle. Armando, muchísimas gracias. Yo sí quería tomarme la palabra y la verdad, pues agradecerle enormemente por participar en esta clase, porque es bueno hablar desde la experiencia de nosotros. Yo sé que años atrás se lo planteé al jefe de núcleo y le decía, yo me fui a una capacitación con Secretaría de Educación a Villavicencio para uno de los modelos flexibles de los que nos habló el profe Jairo la vez pasada, y yo miraba que en el Colegio Francisco Torres de León o Puente Amarillo en Restrepo Meta, que queda a 10 minutos de Villavicencio, desarrollan este tipo de trabajos. Y ellos son una experiencia demostrativa a nivel nacional e internacional. Y yo decía, ¿y por qué nosotros no? Le planteé al jefe de núcleo y me decía, no, pero es que eso queda muy allá, eso es muy lejos, la carretera, en fin. Pero poco a poco hemos ido visibilizando la institución educativa y con el apoyo de todos los actores presentes en este diplomado y los otros que no están, pero que están, que no están aquí ahora, pero que están, sabemos que vamos a lograr generar sobre todo una alternativa de desarrollo para este territorio. Tenemos una pregunta que dice, hola, soy Andrés Saavedra, qué gran enseñanza que estás impartiendo de verdad, que eso es lo que necesita la ruralidad. Gracias, Japer. Bueno, ese era un comentario que hacían a raíz de la exposición que nos hace el profe Armando. Y bueno, pues si tienen algún otro comentario respecto a esta primera parte de la presentación, sería como ideal que lo hicieran ahora, si no igual
más adelante. Entonces, pues, en la palabra o por el chat y ahí estamos pendientes. ¿Listo? Listo, a todos muy amables. Carolina, muchas gracias por pues este espacio tan importante. Y pues ojalá que podamos más adelante tener otro momento de encuentro donde nos podamos escuchar y compartir. Listo, yo creo que así va a ser. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces, pues ya el profe nos contaba una serie de situaciones, pero a mí me gustaría también poder mostrarles algo para ese contexto y es desde lo histórico. Me va a tocar compartir toda la pantalla porque no me da forma de compartir solo la ventana. Entonces, me perdonan un momentico. Y abro aquí. Listo. ¿Estamos viendo una gráfica muy colorida? Sí. Listo. Esa es la... Encuentra el tesoro, recordar es vivir. Esto fue una presentación que hizo una compañera del colegio que se llama Nelly Murcia Pachón. Ella es la profesora más antigua del colegio y hizo una reseña histórica de la institución. La institución fue fundada en el año de 1946. Esta presentación la hizo para la Semana Cultural del año 2017 y ella nos cuenta la historia de la institución y dice que inicia cuando el general Echeverry, propietario de la Hacienda del Tesoro, dona el lote con una escritura de 1 hectárea. Según una entrevista con uno de los señores más antiguos de la vereda, el señor Luis Eduardo Cuadros, dice que los fundadores de la Escuela Rural Mixta del Tesoro fueron el señor Manuel Osorio, Eduardo Cuadros, Víctor Beltrán, Diógenes Velázquez, Anastasio Beltrán, Pablo Segura y Luis Sánchez. En el año de 1946 se construyó la escuela de madera con un solo salón, funcionando los grados de primero a cuarto de primaria. La docente a cargo de estos grados fue Raquel Pérez. En el año de 1948, el padre Salazar, párroco del Líbano, obsequió la Virgen del Carmen a la vereda del Tesoro. Los padres de familia construyeron una camilla en Guadua, la llevaron por camino real, ya que no existía carretera, con acompañamiento de 180 personas de nuestra vereda. Cabe precisar que la institución educativa está ubicada a 15 kilómetros del casco urbano del municipio del Líbano. Hay que bajar el cañón del río Recio y volver a subir. Bueno, la escuela funciona hasta el año de 1953, cuando es quemada junto con otras casas de la vereda en el tiempo de la violencia. La escuela se recuperó después del incendio y en el año de 1957, cuando se construyó otra escuela en madera en ese mismo lote, la madera fue donada por el señor Pablo Martínez. Constaba de un salón grande, 2 cuartos pequeños que servían de dormitorio para el párroco y el docente. Funcionaban los grados de primero a quinto con las docentes Reina y Etelvina. En el año de 1968 hasta 1988 fue docente la profesora Cecilia Muñoz. Estos datos como para ubicarnos un poco en lo que es la institución educativa. Ahora yo quiero pasar a contarles la experiencia del Museo Veredal que ya les mencionaba el profe Armando. El Museo Veredal de Tesorista de Memoria Histórica es una estrategia pedagógica que resulta de un ejercicio de investigación en el marco de la maestría, pero que trasciende ese momento académico como ejercicio de investigación y se vuelve una experiencia significativa reconocida por el Ministerio de Educación Nacional en el año 2019 en el Foro Educativo Nacional, que es un espacio que está creado en la Ley 115, que se debe realizar todos los años por parte del Ministerio de Educación. Este póster lo hicimos pues para empezar a socializar la experiencia. Dice que el museo es una estrategia pedagógica que sirve como escenario para potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje en la comunidad educativa tesorista, orientado al reconocimiento del patrimonio cultural, natural e histórico de esta región,
A la vez, es un espacio de encuentro y acogida de los saberes populares y de las memorias colectivas sobre el territorio. Y ahí tenemos unas imágenes, unas fotos de algunos elementos que se han encontrado en la región y que están en las veredas que hacen parte de la institución. Son 8 veredas en las cuales hay sedes de esta institución educativa. Dice que la primera que vemos es una olla, que fue encontrada en la vereda Marengo, en la finca Patio Bonito, y hay ahí 2 elementos que eran líticos que se utilizaban para la preparación de los alimentos. Tenemos un petroglifo que está ubicado en la cuenca del río Recio, en la vereda Río Recio. Tenemos una foto de grupo que tomamos en la escuela La Plata, en la vereda La Plata, en una salida pedagógica que realizamos en la cual hicimos un horno artesanal. Ahí se alcanza, no sé si lo alcancen a ver, ese horno se nos cayó, o sea, lo hicimos ese día. La idea era quemar las piezas de un taller que hicimos de cerámica con la profe Marisabel que había en ese momento, porque ella es licenciada en artes plásticas de la Distrital, y pudimos unirnos, ella desde la escuela primaria y yo desde el área de sociales, y nos fuimos a hacer el horno y a hacer el taller de cerámica en la escuela. Resulta que se vino una invernada y se derrumbó esa parte de la escuela y nos tapó el horno y no lo pudimos estrenar. Entonces nos quedamos con el sinsabor de que no podíamos cocinar la cerámica. Bueno, luego les voy a ubicar, es pues en los mapas, la ubicación geográfica de nuestra vereda, el municipio, en el departamento al norte del Tolima y pues en casi el corazón del país, en el centro del país se encuentra nuestro departamento. Bueno, el marco contextual de esta experiencia es que la institución educativa, al estar en lo rural, es algo novedosa, esta experiencia. En el año 2000, la Nación, a través del Ministerio de Educación Nacional, suscribió un acuerdo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que dio los recursos para empezar a implementar programas de educación rural. Las metas del milenio que proponían, pues, reducir las brechas de desigualdad, y a partir del año 2002, el programa de educación rural, del que nos hablaba el profe Jairo la clase pasada, articula sus acciones a la nueva política con el nombre de Revolución Educativa, donde se consideraron 4 ejes para entender las necesidades del sector educativo: cobertura, calidad, pertinencia y eficiencia. Esa es la famosa política de calidad educativa, que tiene un enfoque neoliberal, hay que decirlo así, porque no es, cuando uno va a ver la aplicación de esa cobertura, de esa calidad, pertinencia, todo se maneja es con ecuaciones y con cifras, y es maximizar esa inversión de recursos, lo que más se pueda, y no es para todos, sino que es como una competencia, ¿no? Los que van cumpliendo con esos indicadores que ellos proponen son los que van a acceder a esos recursos. La educación rural, desafortunadamente, nunca alcanza a cumplir con esas metas, así todo el equipo docente, directivo, comunitario, trabaja en función de cumplir esos criterios, esos indicadores, siempre vamos a quedar por fuera porque para ellos eso no es suficiente, y porque es muy difícil venir a mostrar por acá en una cordillera, metidos en la montaña, este tipo de experiencias. Sin embargo, pues se vuelve uno la piedra en el zapato cuando, a pesar de todas esas contradicciones y dificultades, les aparece en un foro educativo nacional, les aparece en los espacios de convocatoria institucional y les dice: venga, que aquí también existe lo rural. O sea, ¿por qué nos dejan por fuera? Y ellos, como siempre, le dan la vuelta y entonces, ay, venga para acá. Así ha sido. Bueno, la sede central fue fundada en el año 46, como les comentaba. Sus demás sedes ingresan a la metodología Escuela Nueva en el tiempo comprendido entre 1987 y 1989, y abre el grado sexto y séptimo en la sede central en el año 2012. La institución educativa El Tesoro inicia su funcionamiento como centro educativo en el año 2002. Entonces, tengamos en cuenta, primero era Escuela Rural Mixta, ¿sí? Luego fue Escuela Nueva, y ahora es Centro Educativo. Vamos ahí, en Centro Educativo. Los nombres van cambiando a medida que va pasando el tiempo. El Centro Educativo lo que hacía era aglutinar esas 8 veredas, esas 8 escuelas, y con la matrícula de esas 8 escuelas ya se podía hablar de un centro educativo que podía ofertar la posprimaria, que era la continuidad del programa de Escuela Nueva, pero ya en el componente de la educación básica secundaria, o sea, de sexto a noveno.
Aquí tenemos que está ubicada a 15 kilómetros del casco urbano y las veredas son Pradera Baja, Las Rocas, Tapias, Tesoro, La Marina, Marengo, La Plata y San Jorge. La institución se encuentra localizada en la vereda del mismo nombre, la sede central, hace parte del corregimiento de San Fernando, tiene una altura que oscila entre los 1.400 y los 2.000 metros sobre el nivel del mar, en tierras aptas para el cultivo del café, pero también se encuentran cultivos de plátano, cacao, frutas, caña de azúcar y aguacate, entre otros. Su territorio hace parte de la cuenca hidrográfica del río Recio y sus suelos han sido el escenario de trabajo centenario de una población campesina de pequeños propietarios. Los proyectos pedagógicos trabajados, de los que yo puedo contarles, fue la experiencia de democracia, participación y poder popular. Esa experiencia fue retomar el proyecto de gobierno escolar, en el que solo se elegía un personero y un contralor, y ese era el ejercicio de gobierno escolar y de democracia que se tenía, y le dimos un enfoque más amplio en el que incitábamos la participación de toda la comunidad, de los padres de familia, de los docentes, del sector productivo, en esos escenarios de gobierno, ¿sí? Para la conformación del consejo directivo, del consejo de padres. Y en ese momento, en el año 2012, el Ministerio de Educación hace un convenio con una ONG internacional que se llama CISP, CISP, financian un programa de educación en competencias ciudadanas, y yo voy con la propuesta. Del Tolima solo fui yo. Estuve pendiente en las páginas de internet, postulé la propuesta, les pareció bien y pude ir a participar allá. Me encontré con gente de todo el país y ahí me di cuenta que hablar de poder popular era como complicado, porque pues estábamos acostumbrados era que el gobierno escolar, que la democracia, pero como así que el poder popular. Pues yo ya visualizaba y ya tenía el conocimiento de lo que nos plantea el rector Armando, el profe Armando, sobre ese PEI y esa autonomía que nos da a nosotros la ley 115. Ya, bueno, pues es que si somos soberanos, entonces tenemos que incidir en esos escenarios y hay que cualificar a los actores para que participen. Entonces fue todo un trabajo de enseñar a la gente a marcar el tarjetón. Ahí me di cuenta que mucha gente nunca había votado y que la primera vez que lo hacían era en la escuela, los papás de los estudiantes. Luego hicimos un programa de alfabetización a crecer, en el que también pudimos conocer los papás de los estudiantes que no sabían leer ni escribir, y los pudimos alfabetizar en algunos casos. Luego hicimos un programa de validación con el Servicio de Educación Rural, del que nos hablaba el profe Jairo también, y ahí también pudimos conocer a los papás de los estudiantes que no habían podido hacer ni un grado de bachillerato. Solo pudimos hacer el ciclo 3, que son los grados sexto y séptimo. Y fue muy chévere. El modelo maneja una contextualización enfocada mucho hacia lo rural. Los módulos que traen de apoyo tenían esos elementos. Quien propone ese modelo es la Universidad Católica de Oriente, la UCO. Luego hicimos un ejercicio de resignificación del proyecto ambiental, del proyecto escolar de educación ambiental, que nosotros en el ejercicio de contextualización logramos sacar a toda la institución a recorrer las 8 veredas con sus nacimientos, casa por casa, hicimos cartografía social, identificamos cuáles eran las problemáticas y pues lo que nos arrojó que el principal problema del municipio es la minería en todas partes. Pero pues sobre ese problema nosotros podemos hacer mucho, y es sensibilizar a la gente para que no acepte estas empresas pues a cambio de nada, de una cicla o de una rifa que hacen, y con eso legitiman su composición, su componente de responsabilidad social, y pare de contar. Y lo que hicimos fue decir, bueno, pues si tenemos un problema que es grande, que no lo resolvemos nosotros con el PRA del colegio, pues vamos al segundo problema que nos apareció en el árbol de problemas, que fue el manejo de los residuos sólidos, y logramos, gracias a ese ejercicio de contextualización, de cartografía social, identificar esas problemáticas y visibilizarlas, y lograr que Cortolima nos apoyara con un capital semilla para un centro de acopio para el manejo de los residuos sólidos. Y pues de ahí resultó un lombricultivo que hoy en día hace parte de los proyectos pedagógicos productivos del colegio. Le corresponde a grado octavo ese proyecto. Luego, con una asociación que se desarrolló aquí en el municipio. Ay, perdón. Perdón un momento.
Luego logramos establecer con el municipio, con el ASACOL, una estrategia de acompañamiento, de visibilización de las problemáticas campesinas y de pronto ahondar un poco más en lo que el movimiento social campesino en el país estaba proponiendo y pues ahí logramos en darnos cuenta que cada vez cobraba más vigencia el ejercicio de los proyectos pedagógicos productivos. Luego la Universidad del Tolima nos convoca a un proyecto de democracia, a resignificar el proyecto de democracia, y lo que hacemos es articular todo el tema de derechos humanos, convivencia y paz, porque ya habían salido pues los decretos y las resoluciones y los decretos, la ley y los decretos que reglamentaban la convivencia escolar, la de ley 1620 y el decreto 1945 creo que es el de la convivencia escolar, y luego vino la ley y el decreto sobre la Cátedra de la Paz con lo del acuerdo o el proceso de paz. Entonces, lo que hicimos fue articular en un solo proyecto y transversalizar con las competencias ciudadanas el ejercicio de la convivencia, la democracia y el conocimiento de los derechos humanos. El Museo Heredal, el cual ahora más adelante voy a ampliar un poco más, quiero es como hacerles un breve recuento de las cosas que hemos hecho. Con el Comité Ambiental del Líbano desarrollamos un proyecto en el que todas las sedes del colegio recibieron acompañamiento y formación. Este fue financiado por una agencia de cooperación alemana y lograron los compañeros del comité, haciendo talleres, sensibilizar a los niños desde preescolar hasta grado 11 sobre el tema y la problemática de la minería. Hicimos la consulta popular estudiantil, de lo cual pues los resultados fueron maravillosos para todos. Logramos que el resultado de votación por el no fueron 4.658 votos, por el sí fueron 523 votos en ese ejercicio de consulta popular estudiantil de las 12 instituciones educativas que tiene el municipio del Líbano, en la cual pues nosotros también participamos. Y tenemos el taller de cerámica, que resulta de un ejercicio del Laboratorio de Innovación Social Latis, que fue una apuesta que ganó el Tolima, con la convocatoria que se hace por medio del Sistema General de Regalías, y el Tolima ganó esa convocatoria. En el Líbano se instauró un Latis y ahí pudimos pues participar de esas convocatorias y de ahí resultó el taller de cerámica. Y los proyectos pedagógicos productivos, que este año en primaria se maneja la huerta, en grado sexto también se trabaja la huerta escolar, séptimo se habla del vivero, octavo abonos orgánicos, noveno sábila, décimo plátano y 11 café. La idea es que ellos puedan trabajar toda la cadena de suministros que implica cada uno de esos productos. Solo que con el tema de pandemia no hemos podido retomar como lo hemos hecho siempre, porque nosotros volvimos a la presencialidad fue después de mitad de año y estamos en el modelo de alternancia, entonces los tiempos son muy limitados y arrancar como con toda la gana y el entusiasmo con el que siempre arrancamos cada año con estos proyectos, pues ha sido más bien lento. El proceso de adaptación, de mirar cómo vamos a ir haciendo las cosas de acuerdo a los tiempos y de acuerdo a cómo quedaron los estudiantes después de estar año y medio solos en sus casas con guías de fotocopias porque conectividad nula, o sea que no se hizo virtualidad, solo eran guías y pues prácticamente es nivelar los 2 años en 6 meses. Bueno, prácticas como el Museo Heredal, los proyectos transversales de democracia, educación ambiental, la sinergia pedagógico-productiva y el taller de cerámica, como espacio adecuado para la articulación de estrategias sostenibles para el rescate de la memoria histórica a partir de la identificación, en el caso del taller de cerámica, con la cerámica de los pueblos originarios del territorio en la institución educativa El Tesoro del Líbano, Tolima, con el desarrollo de estrategias didácticas como la investigación orientada en el aula, en el nivel de básica, secundaria y media con un enfoque constructivista, son como las cosas que nosotros podemos contarles y decirles que es posible desde las escuelas, desde los colegios rurales, generar estas iniciativas. Es cuestión de hacer sinergia o de trabajar mancomunadamente, de llamar a la unidad y no perder el horizonte, como lo decía el profe Armando, que nuestro principal objetivo son los niños, son los estudiantes, es la formación de esas personitas que son nuestro presente y nuestro futuro.
lograr conciliar la autonomía institucional que la Ley 115 garantiza con el PEI pertinente y los dictámenes del MEN, que para el caso de las ciencias sociales se logra desde el desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje pensados en el contexto y de frente a la realidad y las problemáticas que en él se presentan. Porque pues yo soy la profesora encargada de orientar el área de ciencias sociales, yo soy profesional en ciencias sociales, no era licenciada, dice la especialización en pedagogía y la maestría en educación, de la cual no me he podido graduar que, con esta experiencia, porque me decía mi asesor, Carolina, lograr convencer a estos godos aquí en la universidad de que es posible hacer eso que usted está haciendo, es muy difícil desde los argumentos que ellos nos exigen a nosotros. Y como yo me riego en prosa y hablo y hablo y hablo y cuando es a la hora de decir lo que ellos quieren escuchar, me corcho, pues entonces no me he podido graduar. Pero el ejercicio es legítimo, constante y permanente. Entonces vamos a ver el primer ejercicio, el primer, ay, perdón que no me quiere dejar, ay, bueno, lo voy a copiar aquí, les voy a, como estoy presentando toda la pantalla, puedo de una vez irme a la página de YouTube, abrir la página y poner el link. Listo. Entonces vamos. Bueno, antes de pasar a ver el video, quiero contarles. Este video les tocó a la secretaría comisionar a la persona de comunicaciones de la secretaría para que lo hicieran, porque yo hice un video propio, pero pues yo no sabía de edición de videos, ni tenía los mejores equipos y pues yo fui la que gané la convocatoria, pero el video era muy malo. Entonces les tocó venir hasta acá porque el Tolima no tenía más experiencias, sino una por departamento para llevar al foro y les tocó invertir en esta ocasión, en este video. Entonces aquí les voy a contar de qué trata la experiencia. Espero que les guste. Soluciones que transforman, los niños en la escuela transforman el Tolima. La institución educativa El Tesoro se encuentra ubicada en el municipio del Líbano, al norte del Tolima. Hace parte del Parque Natural Nacional Los Nevados, en su zona amortiguadora. Está ubicada sobre la franja del río Recio. Está a 15 kilómetros por vía destapada del casco urbano. Cuenta con 8 sedes de 8 veredas diferentes. Es población rural dispersa. Atendemos aproximadamente 260 estudiantes, ya que es población fluctuante debido a que la actividad económica que tenemos en la región es predominantemente cafetera. El Museo Veredal de Memoria Histórica Tesorista del municipio del Líbano, Tolima, surge a partir de las necesidades de conocimiento que tienen los estudiantes porque se encuentran este tipo de objetos en sus fincas, mientras están haciendo sus labores cotidianas como campesinos, y ellos dicen, bueno, ¿y esto de dónde es? ¿De dónde viene? ¿Quiénes lo hicieron? Entonces, en las cartillas de posprimaria tenemos un componente que habla acerca de los pueblos originarios y de los pueblos prehispánicos. Ellos que interesan por esto, pero pues no hay mayor información y quieren saber más. Entonces encontramos la metodología del programa Ondas y esta nos va a facilitar empezar a hacer ejercicios de investigación orientada en el aula, donde ellos pues hacen un proyecto de investigación y empezamos a sistematizar la experiencia teniendo en cuenta otras experiencias que se han desarrollado en otros contextos que nos van a servir como referente para poder lograr establecer el Museo Veredal. La estrategia pedagógica del museo es un escenario para los estudiantes ideal que les ha facilitado contrastar diferentes metodologías de aprendizaje y darse cuenta de lo importante que es su papel en ese proceso. Ha habido diferencia entre las clases de antes y las clases de ahora, porque antes eran partes teóricas y pues muy poco trabajo en campo, pero ahora el trabajo en campo, la creación es muy importante porque pues nos estamos metiendo en todo el cuento del museo y pues es muy importante para nosotros, es como lo decía anteriormente, crear y guardar nuestra historia con el trabajo que nosotros mismos escuchamos a las personas que nos están contando qué pasó en las fincas en las que vivimos. De ese proceso recuerdo mucho a Luis Eduardo Cuadros. Él es un habitante de acá, la vereda del Tesoro. Él nos hablaba mucho de lo que fueron los conflictos entre los
partidos que habían antes, los partidos políticos, de la violencia que tuvo que vivir él mismo, de cómo tenía que cuidar a sus hijos, a su familia. Y pues digamos que es algo como muy fuerte para nosotros porque pues nosotros no teníamos ni idea que habían pasado por tantas cosas. Mi nombre es Luis Eduardo Cuadro López. Nací en la vereda del Tesoro del 1943, antes de la violencia del 52. Ver cómo para don Omar Hernández, que es uno de los padres de los estudiantes de la institución, es muy emotivo tener esa conciencia viva, despertar la conciencia en su hijo y en los vecinos. He vivido en el cañón del río Recio, hemos estado defendiendo la región, hemos estado contribuyendo al progreso de la región, construyendo memoria con todos los habitantes de esta región, con la profesora Carolina Ruiz. El museo tiene su primera instalación en un lugar que es conocido popularmente como el Palo de Mango, que en la investigación que han desarrollado los niños se dieron cuenta que es el abuelo, porque es de los árboles más antiguos de la institución educativa. A raíz de la oleada invernal, tuvimos un colapso de la estructura en la que se encontraba el museo y lo estamos pues trasladando a un aula de clase que poco a poco se ha ido adaptando para que se pueda seguir sosteniendo este espacio de manera permanente. Para llegar a hacer exposición en el museo, los estudiantes pasan por varios momentos en el aula de clase. Lo primero es conceptualizar, fundamentarse sobre qué es investigar, qué es una pregunta de investigación, cuáles son los componentes de un proyecto de investigación, tipos de investigación, técnicas, instrumentos, donde ellos, a partir de lo que ven en su contexto y las líneas temáticas que están amarradas a los estándares de competencias en ciencias sociales, ellos formulan sus preguntas y desde ahí se desarrolla todo el proyecto de investigación para poder hacer el trabajo de campo, reunir la información y ahí sí decir, bueno, vamos a colocar estas piedras en el museo porque es que esto tiene este significado, viene de esta cultura, hace parte de una etapa del desarrollo de las comunidades precolombinas, ¿sí? Lo mismo con los otros temas en grado sexto con la memoria de la violencia, en grado séptimo con las formas del relieve, la evolución de la agricultura, el paisaje cultural, en grado octavo la memoria de la educación y en grado noveno la memoria de la arqueología en el territorio, que los lleva a hacer un inventario del museo, a hacer unas fichas técnicas que les van a permitir identificar los objetos para ahí sí hacer exposición. Todas las líneas tienen identificado el tema de memoria como parte de su enunciado principal, es porque es darle la voz a los que no han tenido voz en la historia. Y eso implica reconocer a los estudiantes, a sus padres, a la comunidad y también reconocer que en esa conformación de la nación colombiana y en estos 200 años de bicentenario no han sido solo los grandes hombres y los grandes acontecimientos de la guerra los que han construido la nación, sino que también han sido el trabajo de los campesinos, ha sido el trabajo de la mujer, ha sido reconocer el papel que ha jugado la educación en la conformación de esta nación, que se reconozca en una identidad diversa, multicultural, como nos lo plantea nuestra Constitución política. El Museo Heredal de la institución nos ha traído una experiencia muy significativa para nosotros porque es guardar la historia de nuestro territorio, la historia de lo que muchas personas han dejado atrás. Nos ayuda no solamente a saber quiénes somos y a recordarlo, sino a transmitirlo a las generaciones. Cada pieza que ocupa este museo es muy importante, no solamente en el proceso de nosotros, sino en el proceso también que ha hecho la profesora Carolina, porque pues es muy significativo que nos comparta la idea y la intuición de hacer esto, de crear. El museo es un escenario para la conservación del patrimonio cultural, del patrimonio histórico y ambiental de este territorio, y la visión de futuro es que se convierta en una alternativa que los campesinos puedan incluir como parte de una oferta turística o agroturística en el territorio. La primera vez que oímos comentar a la profesora Carolina Ruiz de este proyecto en nuestra región, fue una dicha enorme, una alegría indescriptible, porque nunca antes una persona, me disculpa,
nunca antes una persona había traído esta clase de conocimiento a nuestra región, que se hubiese preocupado por lo nuestro, que nos enseñara a amar la tierra de tal manera, ¿sí? Que pueda decirlo con sentimiento y de verdad, sí, que es uno de los momentos más memorables de mi vida. Bueno, por aquí esta parte, no sé si de pronto hasta este momento, son las 5:10, tengo todavía 2 videos más que mostrarles y 2 cosas más que contarles para poder escucharlos a ustedes. Aquí hay un comentario de Mariluna. Dice, yo como exalumna de la institución puedo afirmar que el proyecto del Museo Veredal desde un inicio ha sido un proceso un poco difícil por la falta de recursos para la realización del mismo, pero aún así, gracias al interés tanto de la comunidad como de los estudiantes, se ha llevado a cabo y se han ejecutado actividades extraordinarias. Los estudiantes valoran mucho todo ese proceso porque les ha ayudado a ubicarse en el contexto, a recordar, a valorar el hecho de ser campesinos. Bueno, entonces ahí tenemos un comentario que nos hace Mariluna, pues cabe decir, Mariluna es mi hija, ella llegó conmigo al colegio, estudió ahí en la escuela, la primaria y algunos grados de bachillerato y conoce muy bien la experiencia. También tenemos otros estudiantes que participan de este diplomado, Danielita, que de pronto más adelante nos puede hacer algún comentario. Bueno, Daniela, te escuchamos. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Sí, Señora, sí la escuchamos. Bueno, me presento. Mi nombre es Daniela Fernanda Rincón Castaño. Soy estudiante de la institución educativa del Tesoro, el sector rural, de donde la profesora Ana Carolina Ruiz pues es docente. Soy partícipe del proyecto de memoria histórica y reconocimiento del territorio, donde pues hacemos el taller de cerámica. Bueno, pues, a mi nivel y mi opinión, esto ha sido un proceso bastante bueno para todos, tanto para los estudiantes como para la comunidad en sí, pues porque se ha hecho un proceso de sinergia, donde los padres de familia han sido partícipes de todo el de todo el proceso y el proyecto, eh, para lograr el reconocimiento de nuestro patrimonio cultural, que es el principio de todo esto. Pues aún hay falencias, porque pues desafortunadamente en este territorio no se valora lo que nosotros tenemos. Es decir, por ejemplo, en todas las fincas se pueden encontrar objetos valiosos de los pueblos aborígenes que predominan en este territorio. Objetos como ollas, como hachas, que son herramientas de los indígenas, por ejemplo, de los cumbayas, que se originaron en todo este territorio. La cuestión es que las personas pueden encontrar tales objetos en un estado muy bueno, pero el problema que tenemos es que como no tenemos un precio monetario, no tenemos un valor para poder ir a venderlo. Entonces lo que hace es buscar esos objetos y arrumar o hasta destruir, porque la cuestión es encontrar otro. Esa es la cuestión. Hay muchas cosas que hemos encontrado enormes, casi originales, como hizo la profesora acá en la vereda Marengo, en la finca Patio Bonito, se encontró una olla en muy buenas condiciones. Cosas así se han visto, entonces este proyecto es muy bueno porque hemos visto que nosotros estamos parados en un tesoro arqueológico y nos hemos dado cuenta. A mí me personal, pues a mí me gusta mucho el tema, he aprendido mucho a valorar los sectores, a ser más Danielita, se te va la voz. ¿Aló, me escuchan? Ahora sí, ahora sí. ¿Sí alcanzaron a escuchar o repito? Esta última parte, por favor. ¿Cuál era? Pues que este proyecto ha sido muy importante para mí, porque pues me ha ayudado a contextualizarme.
a valorar en donde vivo, a valorar que soy campesina, a no sentirme menos y aprovechar en donde estoy, a hacer más. Y no, es muy, muy chévere todo esto, muy, muy bueno. Pues esa es mi humilde opinión. Y no, nada, y agradecer, claro, está la profesora Carolina, que, pues que se ha interesado tanto en este tema y que nos ha incluido en todo este proceso, pues para nuestro bien. Gracias por su atención. Listo, Danielita, muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta respecto a lo que hemos hablado, lo que les he contado en este momento. Algunos han tenido que retirar, nos están pidiendo el link de asistencia. Bueno, Mariluna termina diciéndonos aquí, ha sido un proceso hermoso, enriquecedor, lleno de experiencias nuevas y aventuras dentro de la región. Y pues vamos a continuar con la presentación. Yo quiero mostrarles ya la evolución de ese museo. Nosotros, resulta que con el rector anterior, cuando llegó, nos impuso la jornada única y yo me agarré a pelear con él por eso, pero fue muy productivo. Crecí mucho como persona en el manejo de las relaciones interpersonales, porque a pesar de las diferencias que teníamos por la forma como se implementa la política de calidad educativa en el país, porque la jornada única es una estrategia de calidad, a pesar de esas diferencias, pudimos trabajar juntos y sacar adelante la institución. Y fue en el marco de la rectoría de este profesor que llegamos a ganarnos la convocatoria de Latis, pero fue chistoso porque él se fue buscando ayuda para todos los otros proyectos. Y cuando fueron a mirar los proyectos del colegio, se encontraron con que había un museo. Yo no sabía que existía Latis, pues porque me la pasaba más en la vereda que en el pueblo, y no sabía que eso existía. Cuando llegaron a mirar la profe Paula, y nos dice, oiga, profe, qué proyecto tan bonito, ¿por qué no te presentas? Y yo, ¿será? ¿O le será que sí? Lo dudé, pero le dije, bueno, hagámosle, que hijo de madres, a las que sea. Y nos metimos en la convocatoria y los muchachos, porque ahí no, o sea, yo no presentaba la propuesta, la presentaban eran los muchachos y la defendían eran los muchachos. Y fue muy chistoso porque de las propuestas que el rector quería que quedaran, pues sí quedaron entre los primeros puestos, pero no fueron las ganadoras. La ganadora fue la propuesta que les voy a mostrar a continuación, en la cual pues tenemos a la profe Paula, que fue una artífice de este ejercicio y sigue siendo, nos sigue acompañando, y por eso también estamos muy agradecidos, y los estudiantes pues la quieren mucho y siempre la recuerdan. Vamos entonces a ver este video también, porque creo que a veces las imágenes muestran más. Hola, profe, ¿estás por ahí? Te fuiste. Manual de cerámica. Luces y musicales. Ya. Dímelo, Dani. Yo voy a describir, yo les vengo a relatar cómo es que se maneja la cultura por acá, porque nadie le importa que la gente piense, pero nosotros sí, el orgullo libanese, porque casi nadie sabe del mito de mi gente. La gente ignorante ni siquiera lo intenta,
imaginar cómo es que lo hacían para poder moldear, para trabajar la arcilla. Como decían antes que los indios eran brutos, ahorita se dan cuenta que su ingenio nos deja brutos. Y juntos lo vamos a lograr, recuperar nuestra historia y el futuro a moldear. Un acto espiritual, un arte no actual, proyecto de los buenos que lo vamos a disfrutar, porque tiene la propiedad de poder despertar toda la curiosidad. Yeah. Un arte pegajoso, puta creatividad. Y si antes yo les cuento una pequeña historia que lo tenemos metido en la memoria de toda la humanidad, yeah. Y de tiempos ancestrales donde no hay comunidad, donde el hombre solo está. Taller de cerámica, un proceso musical, un proyecto de memoria como un mazo heredal. Su memoria vale oro y se encuentra en el tesoro, yeah. El colegio que yo adoro por su propuesta genial, diferentes temas tiene como formas del relieve, como era la agricultura y como era la arquitectura de aquel lugar. Es un museo sin igual, no lo encontrarás en ningún otro lugar, como él no hay otro igual. Tampoco es algo barato y lo maneja bachillerato, una propuesta distinta, y aunque digan que eso no para todos nosotros, ya, yeah. Eso es un tesoro. Hielo. Recupera nuestra historia y el futuro a moldear. Un acto espiritual, un arte no actual, un proyecto de los buenos que lo vamos a disfrutar, porque tiene la propiedad de poder despertar toda la curiosidad. Un arte pegajoso de pura creatividad. Y si antes yo les cuento una pequeña historia, que el barro lo tenemos metido en la memoria de toda la humanidad. Y de tiempos ancestrales donde no hay comunidad, donde el hombre solo está. Taller de cerámica, un proceso musical, un proyecto de memoria como un museo heredal. Su memoria vale oro y se encuentra en el tesoro, yeah. El colegio que yo adoro por su propuesta genial, diferentes temas tiene como formas del relieve, como era la agricultura y como era la arquitectura de aquel lugar. Es un museo sin igual, no lo encontrarás en ningún otro lugar, como él no hay otro igual. Tampoco es algo barato y lo maneja bachillerato, una propuesta distinta, y aunque digan que eso no para todos nosotros, eso sí es un tesoro, ya, yeah. Yo me podremos ver. El Miguelo y la Dani. Lo sacamos del estadio, papá. Dímelo. Aquí como escuchamos estaba la... Ay, perdón. Aquí como escuchamos la voz de la señorita cantante era Daniela, quien nos habló hace un momento. Esto ha sido un ejercicio muy nutritivo para todos. Ha sido dejar a un lado diferencias, dejar a un lado, sí, malos entendidos, muchas cosas, sobre todo en la institución a nivel de profes, con el sindicato, porque nosotros hicimos esos talleres en marzo, de este video que les estábamos mostrando, y eso generó como cierto sinsabor en los compañeros docentes del municipio, porque pues obviamente yo compartí la información que estábamos haciendo en los talleres porque eran virtuales, semipresenciales, semivirtuales, ¿sí? Y están en la página del Facebook del colegio, en la página del museo, porque desde ahí fue que se hizo la transmisión, y eso generó como cierta rasquiñita en algunos, pero a pesar de eso nosotros dijimos, no, vamos con la propuesta porque hay que completarla, porque nosotros vivimos en la vereda y podemos hacerlo. Las profes que vinieron desde Ibagué, porque es una sinergia pedagógico-productiva, una innovación social en el lenguaje actual, y dice que es pues unirnos todos en un propósito común, en este caso la Universidad del Tolima, Museo Antropológico, Laboratorio de Arqueología, hablamos con el Centro Cultural, la profe Esperanza Recamán, la profe Paula Milena, Jefferson, que también son artistas plásticos y ceramistas. Pero la apuesta tan interesante de esto es que, como decía Daniela, la gente se encontraba antes las piezas de cerámica y las botaban. Ahora me las mandan al colegio, allá no hay mucho espacio, pero pues yo las guardo, porque sé que en algún momento vamos a lograr reconstruir todo ese rompecabezas con esas piezas y saber muchas cosas de las culturas y de los pueblos que habitaron estos territorios. Hay evidencias en todas las veredas, casi que en todas las fincas se han encontrado objetos,
y estamos en ese proceso de rescate de ese patrimonio arqueológico que no se pierda, porque la gente del Líbano, pues resulta de un proceso de colonización. El municipio del Líbano fue fundado en esa expansión de los paisas y deja ver mucho cómo pues no hay un arraigo por esa forma como se funda y pues aquí ya no habían los pueblos originarios, pero están las evidencias y entonces es bueno, vamos a rescatar eso y vamos a unirnos los que podemos con el conocimiento, porque desafortunadamente en Colombia no se apoya la investigación y la investigación arqueológica menos. Y el tema de la cerámica es muy curioso, los pueblos originarios todo lo hacían con arcilla, con barro, y hoy en día uno va a ver la cerámica y eso es algo elitista. Entonces romper con esa desigualdad y esa brecha también de que como así que solo los que van a las escuelas de arte, que muchas veces no son las personas con menos recursos, porque desafortunadamente a uno le han enseñado en la escuela a que tiene que estudiar algo que le dé plata y resulta que no todos los artistas se les da que consiguen plata con estudiar artes, ¿sí? Entonces eso es muy complejo. Pero lograr nosotros acercar esa dimensión de la estética, de la belleza, del arte, de la cultura, con este proyecto de cerámica, con este taller de cerámica y generar desde ahí alternativas de desarrollo para las comunidades, con las juntas de acción comunal, con las mujeres, con los jóvenes, es algo muy bonito y muy interesante, ¿sí? Entonces estamos en esa tarea, batallándola, es un proyecto de vida, trabajar en la educación cuando uno tiene la vocación y cuando uno entiende la importancia de la educación, así no sea profesor y así no se haya formado para eso, pero todos participamos en los procesos educativos de una u otra manera, sea en la casa, sea en la calle, sea en el trabajo, con los amigos, uno todo el tiempo está aprendiendo y está enseñando, ¿sí? Es un ejercicio que es parte de la cotidianidad del ser humano. Entonces, cuando uno ya sobrepasa eso y dice, venga, yo también puedo, yo sé esto, o yo no sé esto, lo quiero aprender y aprendiendo le puedo irradiar eso a otras personas, ¿por qué no hacerlo, sí? Entonces, eso ha sido algo muy llamativo y a la vez muy enriquecedor para fortalecer nuestra autoestima, el valor como comunidad, el encontrar nuevos elementos de identidad, que ya no es solamente hablar del café y de la cultura y el paisaje cafetero y todo lo que eso implica con todas las críticas que eso trae, sino que es también, bueno, pero es que no solo somos café, no solo somos machete y asadón, también somos cerámica, también somos arte, somos estética, ¿sí? Y gozar de eso es algo maravilloso, ¿sí? Cuando estábamos haciendo los talleres, nos dábamos el tiempo de pensar y de hablar respecto a quiénes hacían esas ollas, cómo las harían. Y decía don Omar, que aparece en el primer video al final, decía, uy, yo creo que al que la cagara con la hechura de las ollas, lo mandaban otra vez a ir a traer la arcilla, lo mandaban a hacer, porque hacer todo este ejercicio de crear una pieza cerámica desde los ceros, tiene todo un trabajo, ¿sí? Es un gran trabajo. Entonces, también pensábamos, y nos decía el arqueólogo en una de las charlas que nos dieron en marzo, que fue virtual con la universidad y el laboratorio de arqueología de la Universidad del Tolima, nos decía que en las investigaciones, las prospecciones que hicieron aquí en el Líbano, en una vereda que se llama La Guaira, pudieron datar con la prueba de carbono 14 y les dio que las piezas eran de hace 2000 años. Entonces, nos decían ellos, se puede pues deducir o especular de cierta manera, porque la arqueología es muy especulativa, que esos pueblos eran muy pacíficos, porque para uno hacer estas piezas no se hacen de un día para otro, el proceso de elaboración de una pieza puede durar entre 15 días y un mes, ¿sí? Entonces no era como tan que estuvieran en guerra toda hora porque a qué horas iban a hacer estas piezas, ¿sí? Y si tenían que estarse trasladando, o sea, que hubo ocupamiento, que hubo poblamiento y que eran personas que tenían una relación armónica con el entorno y que lo conocían muy bien, porque las piezas se dañan cuando se exponen al oxígeno, pero mientras están enterradas se conserva muy bien, como la foto que comentaba Daniela de la finca de Patio Bonito, esa olla está intacta. Y en otras partes también hay otras piezas. Tristemente en Colombia hay una mercaduría con el patrimonio terrible
y muchas piezas se han perdido y no hemos podido acceder a esa información que nos permite mínimamente acercarnos a esa parte de nuestra historia que nos fue negada producto de la conquista y la colonia, ¿sí? Pero que a pesar de eso persiste ahí en la tierra, ¿sí? Y que miren lo bello y lo maravilloso, es el campesino el que la redescubre y la pone en la palestra, ¿sí? Y lograr desde la sensibilidad y desde esa conciencia, con el ejercicio de educar, despertar ese interés por, bueno, yo ya no voy a botar esta pieza, mijo, mire, vaya, llévele eso a la profesora, que a ver qué es eso. O en algunos casos me han dicho, profe, venga, que es que le queremos mostrar algo. Yo voy y es un metate con su piedra y yo les digo, me dicen, profe, ¿se lo quiere llevar? Y yo, no, guárdelo aquí en su casa, porque la línea de la apropiación social de patrimonio hay que fortalecerla. El patrimonio no se tiene que ir de las regiones, tiene que quedarse ahí y los que están ahí son los que se tienen que empoderar de su patrimonio, conservarlo, quererlo y aprovechar lo que se puede aprovechar de él. Miren que el turismo hoy en día lo tiene en cuenta como un referente para su oferta. Vemos el caso de San Agustín y otras partes del país. La gente se organiza y puede participar, pero si la gente no lo hace, que es en lo que estamos en este momento, activando esa parte de fortalecimiento comunitario, pues van a venir otros y lo van a hacer. Sencillo, porque una de las apuestas en el desarrollo económico del país, aparte de la minería y el extractivismo, es el turismo. Y uno dice, pone en la balanza, bueno, ¿qué es menos dañino? ¿Sí? Y uno dice, pues entre una gripa común y el COVID, pues prefiero la gripa, ¿sí? En este caso, pues la gripa sería el turismo, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo lo hacemos? Eso no puede ser que uno llegue y se abre de puertas de un momento a otro y ya vengan todos aquí a hacer turismo, no, eso es un proceso que se lleva paso a paso, con tiempo, con ejercicios de educación y de fortalecimiento de las organizaciones comunitarias y sociales que estén presentes en el territorio. Bueno, yo les quiero contar ya para finalizar y poderlos escuchar y poderlas escuchar algo, el último video ya viene a ser una muestra del ejercicio ya de apropiación y de extensión que ha hecho, que se ha logrado con este trabajo de la memoria histórica, de reconstruir la memoria histórica de nuestro territorio. Martínez, tengo 17 años. Este ya es un video que hacen los estudiantes como jóvenes de la vereda, como parte de la comunidad. Obviamente yo les apoyo ahí un poco, pero ellos son los que con sus familiares, sus padres, hacen esa apuesta. Obviamente hay muchas cosas que estamos en proceso, no es fácil desarrollar este tipo de iniciativas en un contexto como el del Líbano, que ha sido escenario de todas las violencias y en todos los tiempos, ¿sí? Entonces reconstruir ese tejido social no es fácil porque la gente está muy dolida, tiene muchas cicatrices en su memoria que no han podido pues tramitar, y que poco a poco con sobre todo con el ejercicio de la creación, con el arte y con la cerámica, estamos convencidos que podemos hacer mucho más y la escuela y en este caso el Colegio del Tesoro juega un papel clave porque estamos haciendo ese puente entre los actores urbanos y rurales, entre las instituciones y las comunidades y las organizaciones que se sumen al ejercicio y a este esfuerzo por, decirlo en palabras muy sencillas, salir adelante, con dignidad, teniendo memoria. Entonces, yo les quiero compartir en este momento este otro video que hicieron algunos estudiantes y miembros de la comunidad de la Vereda del Tesoro. ¿Qué hizo? Perdón. Porque no me reproduce con el audio. No me deja compartir. Ya. No.
Voy a dejar de compartir de nuevo y voy a volver a compartir porque no me está dejando toda la pantalla. A ver si así sí. Muy buenas tardes, mi nombre es Hernán David Martínez, tengo 17 años, estoy actualmente en grado 10º, nací en el Líbano, Tolima, y llevo toda mi vida aquí. Buenos días, mi nombre es Lina María Martínez Sabugal, tengo 13 años, estudio en la Vereda del Tesoro, estoy actualmente cursando el grado 8º, he vivido toda mi vida, nací en el Líbano, Tolima, y he vivido toda mi vida aquí. Buenos días, mi nombre es Brian Camilo Sabugal Arboleda, estoy en el grado 9º, tengo 15 años, soy de la Vereda del Tesoro, toda mi vida he vivido aquí y nací en el Líbano, Tolima. Es importante conocer los tesoros en nuestra comunidad para saber en dónde estamos ubicados. Estamos ubicados al norte del departamento del Tolima, en el municipio del Líbano, Tolima, en la Vereda del Tesoro. Como podemos ver, este es el mapa del Líbano, Tolima con sus veredas. Acá estamos Ahora ubicados. que ya conocemos nuestra posición geográfica, los invito a conocer a mi comunidad. Que vueles y regreses y me enseñes a volar, pa' que vueles y regreses y me enseñes a volar, golondrina, golondrina, golondrina. Bueno, y ahora vengo a presentarles a los líderes de nuestra Junta de Acción Comunal de la Vereda del Tesoro. Muy buenas tardes, soy Hernán Martínez Pinzón, el presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda del Tesoro, ya hace 3 años. Mis estudios, tengo educación secundaria y un semestre de universidad. Hace 50 años vivo en la vereda. Estoy convencido de que la acción comunal es un puente entre la comunidad y la administración municipal. Muy buenas tardes, mi nombre es Jairo Sabogal Mujica, soy el vicepresidente de la Vereda del Tesoro. Hace alrededor de 3 años llevo viviendo acá en la vereda alrededor de toda mi vida. Señor Hernán Martínez, ¿desde cuándo existe la Vereda del Tesoro? La Vereda del Tesoro como vereda, jurídicamente, hace a finales del siglo XIX. Señor Jairo Sabugal, ¿desde cuándo está constituida la Junta de Acción Comunal de la Vereda del Tesoro? De 1970. Este año completa 51 años. Señores de la Junta de Acción Comunal, ¿por qué creen que es importante la participación de los jóvenes en la Junta? Es muy importante que los jóvenes participen de la creación de la Junta y en las decisiones que se toman, puesto que son ellos los que nos van a representar más adelante ante el gobierno municipal para tomar decisiones. Y porque ellos son los que aprenden a compartir con toda la comunidad y a ejecutar todos los papeles que toca ejecutar para la... Pues a mí me parece muy importante la participación de nosotros, los jóvenes, en estos procesos, puesto que genera actitudes de liderazgo que en el futuro nos van a ser muy útiles. Pues a mí me pareció muy chévere esta idea del video, porque podemos expresar todo lo de la memoria histórica de la vereda y expresarle a las otras personas que no saben sobre lo que hay en nuestra vereda de especial. A mí me parece importante dar a conocer estos proyectos que nosotros tenemos, porque son proyectos comunitarios que ayudan al desarrollo de nosotros como jóvenes. Listo. Entonces, pues ahí quería resaltar que ya logramos generar impacto con la comunidad en este ejercicio de memoria, lograr que los papás se paren ante la cámara, que nos den una información. Ellos a veces son muy tímidos, les da pena, pero ya al ver la motivación de sus hijos, porque ahí estaban, eran padres e hijos e hijas, fue muy valioso el ejercicio de hacer el video y de participar en una convocatoria, porque sin ánimo de hacerle campaña ni publicidad al gobierno, porque no me interesa,
Sí, pero sí es una cuña que les voy a pedir el favor, es que entren y vean el video, lo busquen y le den like, porque es un concurso eh, para motivar la participación de los jóvenes en las juntas de acción comunal, y más o menos en octubre, noviembre van haciendo el cierre y da la posición de ganar, la cantidad de visualizaciones y me gustas que tenga el video. Entonces, es un reconocimiento para los muchachos que participan en este ejercicio y para motivar a los otros y que se vuelva como un efecto de onda, ¿no? Para que todos se motiven a ejercer ese liderazgo que todos tenemos. Ahí existen diferentes tipos de liderazgos, ¿no? Entonces, pues con esto nosotros vemos cómo poco a poco vamos generando esa articulación entre la escuela y la comunidad, ¿sí? Ya que el tema de esta clase en el día de hoy era precisamente vínculos y alejamientos de la escuela, relación con el campesinado y la comunidad. Y en este caso vemos que aunque no todo es color de rosa, uno siempre va a poner su mejor cara cuando va a contar lo que es, ¿sí? Nos decía una profe, la profe Elsa Castañeda, recordándonos una frase de León Tolstoy que decía que si cuentas bien tu villa, será conocida universalmente, ¿sí? Entonces, pues nosotros, como ustedes lo vieron en el primer video, vimos la panorámica desde el lado de la vereda La Trina, desde el otro lado del cañón del río Recio, y en este último vimos desde el otro lado, ¿sí? Como Colombia, todos sus paisajes son hermosos, estas cordilleras son maravillosas, ese río Recio nace en el Nevado del Ruiz, Ocumandá y Naurices humeantes, le dicen en los vocablos indígenas, según lo que nos dicen los guardaparques de parques nacionales. En el Parque Nacional Natural Los Nevados nace este río, que es muy importante y que hemos logrado defender. Este río lo defendimos a capa y espada con los estudiantes y con los padres de familia, porque hace más o menos 5 años vinieron los proyectos de las centrales hidroeléctricas, y estos proyectos querían construir 7 microcentrales y canalizar el río, ¿sí? Entonces ellos necesitan siempre un aval social y muchas veces se apoyan en la escuela o en el colegio de la región, y como siempre hay ese problema de abandono y de falta de recursos, entonces llegan es por ahí. Pero yo siempre he sido muy beligerante en que no nos manoseen la dignidad. Entonces nos hemos parado y les hemos dicho, si ustedes quieren invertir en educación ambiental, háganlo bien. No vengan a manosear el trabajo que nosotros hacemos, que ya nosotros tenemos claro qué queremos hacer y qué estamos haciendo. Hagan ustedes su inversión. No nos pidan a nosotros que les dejemos poner aquí su letrerito porque ustedes aquí no nos han venido, vienen es a llevarse, no a aportarnos. Entonces, el día que se hizo una socialización, ya como anécdota, en la fonda de la vereda, fuimos, y yo les pedí el acta de la reunión, no les gustó. Cuando llegó el momento de firmar las asistencias, nosotros nos paramos y les dijimos, no, porque es que nosotros vinimos a escucharlos, pero nosotros no queremos esto acá. Nosotros no queremos este proyecto acá y no les vamos a recibir ni una bolsa con agua, ni un refrigerio y mucho menos la plata del transporte, porque es que nosotros venimos caminando aquí a 1 kilómetro. ¿Cómo nos van a pagar por venir? Esto no es un mercado, ¿sí? Aquí estamos hablando del territorio. Ustedes vienen a cuestionarnos a nosotros nuestras carreteras, nuestros puentes. A ver, ¿ustedes los van a mejorar como proyecto? No, eso es responsabilidad del Estado. Entonces, ¿qué es lo que vienen a criticar? Eso les dijimos y nos paramos y nos fuimos. Y don Eduardo hace poco en una reunión lo resaltaba y decía, profe, a mí no me olvida de vida. Ese día usted nos dio una lección a todos de dignidad y por eso esta gente se tuvo que ir, porque nosotros no los queríamos acá. Porque fue un ejemplo que con todos los estudiantes, eran 2 grupos más o menos como 30 estudiantes. Nos paramos y nos fuimos. Bajamos esa vez con el profe de biología que era un profe biólogo, experto en botánica, que había hecho proyectos de investigación y había identificado toda la biodiversidad que hay en la región, de fauna, de flora, de mamíferos, cantidad de herpetos, una cantidad grandísima
hizo el ejercicio con los muchachos y se dio cuenta de todo eso y ya la gente sabía, visitaba las fincas y les mostraba los resultados de las investigaciones que hacía con los estudiantes. Claro, ya la gente dice, oiga, no, pero ¿cómo así? Luego en otra asamblea que hicimos en la fonda, llegaron también los de la mina a decirnos que nosotros cómo íbamos a hablar de turismo acá, que quién iba a venir a ver acá unos peladeros, que esto era un moridero, mejor dicho. Ah, sí está en moridero, entonces ustedes porque lograron hacer esto posible, o sea, porque tienen el interés de hacer estos proyectos y esto es tan moridero, ¿sí? O sea, para unas cosas es muy bueno, pero para otras no. Claro, ¿cómo no? Entonces ha sido como un ejercicio permanente desde las ciencias sociales y también llamando a todos esos actores que yo les he contado en esta presentación en la tarde de hoy, a que participen y se vinculen. Listo, vamos a defender el territorio, pero es acá, en la vereda, en el cañón, ¿sí? Y es con actos de amor, porque estos son actos de amor, ¿sí? Ya estamos mamados de actos de guerra. Queremos esos actos donde se vea que de verdad queremos esto, ¿sí? Porque la guerra, mire, ¿a qué nos ha traído? ¿Sí? ¿En qué estamos? ¿Sí? Entonces, vamos a construir, pero desde el amor. No desde ese discurso pacifista, romántico y rosado que a veces nos quieren hacer creer que es válido, no, vamos a construirlo desde el amor, ¿sí? Y el amor es esa compasión, ese sentir con el otro, ¿sí? Entonces, yo les agradezco mucho que me hayan escuchado, era contarles cómo nosotros nos acercamos y nos alejamos de la comunidad y del campesinado en nuestra institución educativa. Sí, Liliana, te escuchamos. Buenas tardes a todos, a todas. Un gusto estar acá, como estos martes y viernes que nos hemos encontrado. Bueno, antes que nada, felicitar a la profe Carolina por liderar este proceso y desde luego a toda la institución educativa El Tesoro, allá en el Líbano. Bueno, yo soy de Choachí, Cundinamarca, conozco poco el Tolima, pero sí sé que allá tienen un arraigo cultural muy fuerte, sobre todo a través de la música, ¿no? Es como la relación que más fuerte tengo del Tolima. Y pues es muy bonito reconocer ese otro tipo de experiencias que sin duda pues se han venido construyendo y pues seguramente pues no ha sido un proceso nada fácil, ¿no? Entonces pues sí, valorar muchísimo todo lo que están haciendo, motivarlos a que se sigan repensando la educación en las realidades y que bueno, puedan seguir construyendo este proyecto de la mano de las comunidades, ¿no? La escuela y nuestras instituciones educativas deben seguir buscando, como sea, por todos los medios, esa cercanía con las comunidades rurales, en este caso campesinas, ¿no? Y respecto a eso, pues tengo algunas preguntas, profe Carolina, y no sé si de pronto el rector también está, pero bueno, quien quiera participar. Y es la primera, es si se están desarrollando narrativas pues como hemos visto en los videos, se han entrevistado a algunos campesinos, campesinas, entonces ¿de qué manera están documentando eso? O si lo están haciendo o lo han pensado, ¿no? No solamente pues desde los videos que nos comparten, sino tal vez de pronto escribiéndolas, bueno, no sé, empleando distintas estrategias, ¿no? Lo menciono porque alguna vez tuve la oportunidad de participar en un proyecto, fue de rescate de saberes campesinos asociados a las plantas nativas y de eso logramos hacer una publicación, ¿sí? Entonces, pues igual en narrativa muy local, pero construido sobre todo con estudiantes, niños y niñas de primaria y maestras rurales. Entonces, por eso lo digo, si de pronto lo tienen proyectado o se viene haciendo, vienen recuperando todas estas narrativas, pues de alguna manera. Y también, pues si esto complementa la exposición pues, de todos los objetos, de todas las piezas de cerámica, ¿no? Porque pues vemos en los videos que está pues ya todo el museo, entonces quizás pues para ello están reconstruyendo estas narrativas, ¿no? Ahora, otra pregunta tiene que ver con la conexión que tiene el proyecto pues con lo curricular, ¿no? Nos hablaban pues del PEI, entonces quisiera saber si de alguna manera pues el proyecto está articulado o es un eje articulador del proyecto educativo institucional,
¿no? O también si se ha proyectado, si dialoga con todos los niveles educativos o solo está enfocado a la secundaria, si dialoga con todas las sedes, ¿sí? No solamente en la principal o en el Tesoro, sino pues con las otras veredas, o cómo lo han proyectado. Quizás pues a futuro también, ¿no? Llevarlo a las otras sedes y poderlo vincular con los otros niveles educativos. Esto pues porque muchas veces los proyectos recaen en uno como profe, ¿no? O en algunas personas como tal, ¿sí? O en un grupo de estudiantes, pero bueno, sale esa promoción de estudiantes o nosotros nos vamos en algún momento, entonces pues como de qué manera pues está tratando de conservar este proceso tan maravilloso que pues no consigo que se llegue a perder en algún momento, ¿no? Sino quizás pues con esa apropiación territorial en las comunidades, pues ellos también, ese es el ideal, ¿no? Que ellos también se empoderen y sean quienes mantengan estas iniciativas, pero entonces quisiera ver esos, qué tanto se le está dando pues la relevancia desde el PEI y desde pues todo el proyecto curricular de la institución educativa. De acuerdo a esto también quisiera saber qué respuesta han tenido los demás maestros, ¿sí? El equipo de docentes, porque sí, eso también digamos que es un aspecto que a veces nos complica la vida, algunos profes que pensamos diferentes, ¿no? Entonces quisiera saber qué respuesta, qué apoyo, qué respaldo, qué acogida han tenido y pues si todos están vinculados o solamente algunos. Y una última pregunta es relacionada con las proyecciones que se tienen al respecto. Entonces, no sé qué horizontes tiene el proyecto, hacia dónde siguen caminando, cómo seguir fortaleciendo este taller de cerámica y bueno, pues sería bonito escucharles al respecto. Muchísimas gracias y de nuevo felicitaciones. Pues no sé si de pronto el rector, hablo yo y después habla el rector porque ahí está. Ya miré que sí, ahí todavía sigue vinculado, nos está acompañando. Bueno, pues rápidamente por la cuestión de tiempo, compañera Liliana, nosotros estamos en ese ejercicio de la articulación en el PEI. Como les decía, pues nosotros trabajamos los proyectos pedagógicos productivos y yo desde el inicio se lo dije a Armando, recién llegó al colegio como rector, yo le decía, la idea y la apuesta es a que esto se consolide como un proyecto pedagógico productivo, pero pues hay que hacer unos pilotajes, ver cómo va funcionando en la marcha este escenario, ¿sí? En cuanto a la construcción de narrativas, con el profesor que había de español lo estábamos haciendo. De hecho, nosotros, la forma de transversalizar nuestra es cuando nos quedaba tiempo o en los descansos, venga, profe, ¿y usted qué está haciendo con este tema? Nos comentábamos, mire, yo estoy viendo esto, si quiere yo lo apoyo en esto, usted me apoya en esto y jalamos para el mismo lado. Entonces de eso resultaron publicaciones en la Biblioteca Libanense de Cultura, ya más desde la literatura, pero el profe también desarrollaba actividades con ellos en el área de lenguaje. Con la profe que llegó, porque el profe salió para comisionado, tiene una comisión, entonces llegó otra profesora nueva y ella también me manifiesta el interés, ¿sí? Entonces estamos en ese ejercicio, todavía estamos acoplándonos, pues por el tema que regresamos de la trabajo remoto a la presencialidad en alternancia de grupos que teníamos de 20 que atendíamos en un solo aula, ahora tenemos 2 sextos, 2 séptimos, 2 octavos, 2 novenos, porque son solo 10 por salón, entonces un día van unos, otro día van otros, porque como vieron el colegio es pequeño, ¿sí? Entonces, hemos hecho ese ejercicio, la intención es seguir construyendo esas narrativas. De hecho, este año por cuestiones de espacio, que no tenemos dónde poner todo el pogonón de trabajo de los muchachos, la idea es que ellos hagan una exposición virtual. Entonces encontramos, gracias a unos amigos de una ONG que se llama Quinta Esencia, nos facilitaron un acceso premium a una plataforma que se llama Pixton, y ahí la idea es construir desde la caricatura esas narrativas y que sean el resultado de los trabajos de los estudiantes, porque todo el tiempo sus trabajos de investigación están relacionados con el contexto, todo el tiempo. A mí me gustaría dejar como esa parte como de las relaciones así como desde lo curricular y esto al rector, que ya lo habíamos estado charlando. Él me hablaba del constructivismo, del modelo pedagógico, hacia el cual pues estamos llamados todos por lo que él ha diagnosticado en su entrada a la institución, y fue identificar que hay esas prácticas, que hay muchas cosas que hay que mejorar obviamente, pero estamos en ese ejercicio.
Y en cuanto a lo que tiene que ver con, o sea, todo el tiempo se está sistematizando, porque yo aprendí con mi trabajo de maestría, con el trabajo del foro educativo y con esas corrientes alternativas de la pedagogía, es que hay que sistematizar. A mí me gusta mucho lo que plantea el maestro Marco Raúl Mejía, fue uno de los cabezas de Colciencias con el programa Ondas, y escuchándole en algunas conferencias que ha dado en universidades, pues por YouTube, ¿no? Él siempre está reivindicando que hay que estar sistematizando lo que hacemos. Y desde el movimiento pedagógico también se propone. Y hay pues diferentes instrumentos. Obviamente el ministerio nos la pone bien difícil cuando habla de sistematización con la guía 37, ¿no? Porque empezando que la guía es bien enredada, ni siquiera los sabios de la secretaría sabían descifrarla y les tocó pagar a alguien para que viniera y aprendiera y nos enseñara cómo sistematizar. Entonces, al hacer el ejercicio de sistematización, eso garantiza que haya como una continuidad. Dentro de mis planes no está irme. Sí, yo quiero mucho esa institución, la comunidad, la región, la vereda, además que mi compañero es de aquí, de la vereda, entonces, pues, no creo que me vaya. Pero con los compañeros, poco a poco, la idea es que ellos se vayan integrando. De las escuelas de las demás sedes, los niños son los que han mostrado el interés. Me sorprendió muchísimo el año 2019 cuando me llega la profesora Elena de la vereda Tapias, de la sede Tapias, con una exposición y me dice, profe, mire, aquí le mandan los niños de grado quinto para que los pongan en el museo. Y ahí está, son unas piedritas que ellos pintaron. De colores, de muñequitos, de animalitos, y esa fue su exposición. Ellos querían tener exposición en el museo, ¿sí? Entonces, poco a poco se va regando la ola. Como es población rural dispersa, es muy difícil lograr pues que todos vayan, porque además el estado de las vías es pésimo. Casi todos los estudiantes que estudian la primaria en nuestras escuelas llegan a bachillerato en esta institución. Entonces ahí en sexto empezamos a trabajar el tema de investigación y hablar del museo. Y pues siempre la idea es hacer la relación con la comunidad y con los docentes para sacarlos, pero pues no ha sido fácil por el tema de pandemia. Y la idea siempre ha sido, pues, aunque sea llevarlos al Museo Antropológico de la Universidad, a la sala de exposiciones del Banco de la República en Ibagué, al Museo de Arte del Tolima, pero pues no hemos podido, y siempre para poder sacarlos, pues cuando hay convocatorias del programa Ondas, de que hay apoyo de recursos, nosotros participamos, ganamos, y conseguimos los recursos y los invertimos en salidas principalmente. El año pasado participamos con lo de la pandemia y no salimos, lo que hicimos fue conseguir un medidor de pH para el agua, para mirar pues cómo está la calidad del agua, y con la profe de química pues le dije, profe, mire, yo esta vaina no la sé manejar, entonces en sus manos y hagámosle. Por ejemplo, para el tema de la cerámica, en séptimo ellos ven suelos, en el área de ciencias naturales. Entonces yo le decía, profe, ¿usted cómo piensa que podamos trabajar el tema? Y me dijo, es ahí. Entonces yo voy a hablar con ellos y vamos a analizar las arcillas. ¿Sí? Entonces siempre es en el diálogo con los compañeros, así uno a uno, y ellos desarrollan los temas en su clase, y uno poco a poco, decía un señor, el efecto de onda. Sí, o sea, uno va impregnando y va llegando con ese ambiente de hacer cosas distintas, que los muchachos empiezan también a pedir, a decirle, venga, ¿y por qué no hacemos esto como lo hacemos en tal parte? ¿Por qué no hacemos esto otro? Y ellos empiezan a proponer y a ser activos, y igual como lo decía el rector, nosotros tratamos de tener muy en cuenta al estudiante, ¿sí? Y en eso pues el constructivismo y el componente social y humano es muy importante, y pues realmente sí ha sido significativo que, no por la verdad, perdóname que yo soy muy suelta para hablar, ¿sí? Pero el direccionamiento que nos da Armando ha sido muy importante, por la claridad que tiene, la forma como maneja el talento humano de nosotros, y trata de ponernos en armonía, en sincronía. Eso es muy valioso y es necesario. Y si desde la cabeza se está planteando eso, el resto funciona. Porque aunque
yo esas relaciones de poder las manejo de una manera distinta y las entiendo de una forma distinta, están presentes. Y hay que entender que hay una jerarquía, hay un debido proceso y un conducto regular. Y en eso hemos podido funcionar muy bien. El museo cada vez va mejorando, a pesar de que no tenemos espacio, pero va mejorando. Y contar con el apoyo de los directivos es súper clave. Pero también de los compañeros. Eso ha sido, y yo sé que al principio no fue fácil, profe, no fue fácil. Eso causaba rasquiña, no les gustaba, pero esta vieja a toda hora a llevársenos a los muchachos, a toda hora es ella, y no faltan, bueno, los celos y los envidias, pero ya uno llega a un momento en que supera eso, eso se supera, eso no va a ser siempre así, empezando porque uno tiene que cambiar la actitud de uno, ¿sí? Y darle la vuelta a la situación. No, venga, compañera, compañero, yo lo acojo, mire, si quiere participe, tenga estas herramientas, yo lo apoyo, yo le ayudo en su proyecto, usted me ayuda en el mío, yo le ayudo en el suyo, trabajemos en el mismo proyecto, o sea, en vez de yo lucirme sola, venga, nos lucimos todos, ¿sí? Entonces, eso es chévere. Y espero que ojalá llegue el momento en que yo no sea la que salga con los muchachos a mostrar el proyecto, sino que sea el profe Jaime, el profe de tecnología, sería súper. El profe ya me sorprendió muchísimo y muy gratamente cuando este año, cuando regresamos a la presencialidad, me dicen los niños, profe, me tocó exponer el proyecto de cerámica. Y yo, uy, ¿cómo así? ¿Y eso cuándo? No, el profe Jaime nos puso a exponer cómo había sido todo el proceso. Todos hablaron del proyecto de cerámica. Yo estaba sorprendida cuando me dice el profe, no, es que yo estoy aprendiendo también para la electricidad del horno, porque el horno que compramos es eléctrico, esto tiene algunas fallas, mire, esto se mide así, esto se hace así, esto pasa, o sea, se aprovecha lo que tenemos en el contexto para generar aprendizajes, ¿sí? Y ya en las otras preguntas, no sé si de pronto el rector me quiera apoyar en las respuestas, y ya pues como para ir cerrando, qué pena, nos tomamos unos minutitos de más. Sí, mire, muy amable. Pues que nosotros qué consideramos a nivel institucional un proyecto que no sea transversal, muy seguramente va a estar condenado al tiempo, a la presencia de la persona. O sea, bueno, y si no está Carolina, ¿qué va a pasar con el proyecto? Muy seguramente ya no se va a ir, pero bueno, si se va. La clave de los proyectos es que sean transversales. Igual nosotros tenemos un reto grande en hacerlo transversal. Se ha ido transversalizando inicialmente desde el trabajo de las ciencias sociales, desde el trabajo de la educación artística, desde el trabajo de la lengua castellana, con la misma producción textual que con el compañero Jonathan se venía haciendo, que con este cambio pues no ha sido fácil porque también son mentalidades diferentes, pero el objetivo es transversalizarlo. Si el proyecto se hace transversal, muy seguramente va a ser un éxito, y cuando una persona no esté, el otro lo va a poder liderar. Que todos lo conozcamos, todos lo conocen. En los compañeros, pues, ¿yo qué le digo de los compañeros? A veces unos valoran mucho el trabajo, valoran mucho el esfuerzo, aplauden mucho, pero a veces los otros como que sienten que es protagonismo, que por qué, que igual nosotros intentamos generar un equilibrio entre todas las áreas, y en la medida en que usted muestre resultados, y en la medida en que usted solicite, y en la medida en que usted gestione. Por ejemplo, alguien me decía, bueno, ¿y por qué el horno se compró con los recursos? ¿Por qué un horno que es tan costoso para nosotros? ¿Por qué se compró un horno? Yo le decía, es que nosotros no compramos el horno con los recursos del Fondo de Servicios Educativos. Carolina participó en un proyecto con el Conservatorio de Música del Tolima, con Latis, y con los recursos que dieron se pensó, como lo decía Liliana, que la proyección del museo era hacia el taller de cerámica. O sea, ahí hay una primera proyección bien importante. Como el museo veredal de memoria histórica, ya su proyección es convertirse en un taller de cerámica,
en un proyecto productivo para los estudiantes, para las madres, incluso para los que queremos aprender. Y Carolina nos decía, y decía algo muy claro, es que hay que untarse, o sea, hay que ir y hay que conseguir y hay que untarse. A nivel institucional, en el proyecto educativo institucional, deben aparecer estas experiencias exitosas. ¿Por qué? Porque también eso garantiza que trascienda, que no se quede ahí, que no se quede en si está Carolina, en si está el rector, sino que los proyectos se conviertan en estrategias y en proyectos institucionales. Es una propuesta que hay que hacerla institucional y no personal. Esto ya es institucional. Eso se diseña, se hace un acta de armonización y a través de esa acta de armonización nosotros lo podemos vincular al PEI como una de nuestras experiencias, que además de ser una experiencia muy significativa, es una experiencia exitosa. Muchos de lo que nos conocen ahora como institución educativa del Tesoro ha sido precisamente por el museo, por esta propuesta del museo, y en medio de todas las limitaciones, en medio de todas las dificultades, pero digamos que lo importante del museo es la forma de integrar los conocimientos de las ciencias sociales, de integrar la realidad del contexto, y que los estudiantes vivan su historia, vivan sus raíces ahí en el aula, que el aula se vuelva como ese microcentro de cultura, de historia, de aprendizaje y de valores que los estudiantes vienen aprendiendo y vienen formando. Tenemos cosas que desde la dirección muy seguramente mejorar, de pronto valorarlo un poco más, pero digamos que el esfuerzo de Carolina es muy valioso y nosotros pues en la medida en que podamos, a veces los recursos pues no son los mejores y hay cosas que se hacen con recursos o con recursos, pero pues aspiramos a mejorar las condiciones, mejorar el espacio y ojalá que esto, como lo dice Liliana y como lo esperamos todos, en verdad esto sea una estrategia que a futuro podamos mostrar muchas mejores y ojalá que a futuro nos puedan visitar, conocer el Tesoro, conocer el museo, tomarnos uno de los mejores tintos que usted se puede tomar no solamente en el Líbano, sino en el Tolima y en Colombia, un tinto que se hace allí, un café que los muchachos lo trabajan a través del proyecto y que lleva su título, el café tesorista. Entonces todo el mundo está como contactado y uno empieza también como a contagiarse de ese interés, de ese cariño, del contexto y a veces pues en medio de eso también uno siente las necesidades de ellos. Y qué bueno que desde ahí lo estemos trabajando. Carolina, de nuevo gracias y gracias a todos. Un abrazo para todos y que estén muy bien. Gracias, señor rector Armando. Excelente trabajo. Tuve la oportunidad de escuchar a los estudiantes exponiendo el proyecto y me alegra que sean ellos los que se apropien de los contenidos. Dan un ejemplo a los jóvenes de la zona urbana que muchas veces no participan. Paula Milena, eso nos lo dice la compañera Esmeralda Villanueva. Paula Milena Sánchez nos dice, una construcción muy valiosa, aún con las dificultades que implica trabajar como colectividad. En definitiva, es un camino para pensarnos distinto, en otras formas de ser y hacer de manera conjunta. Y las gracias para el propio Armando, por las respuestas de parte de Liliana, de parte de Oscar Enrique, de Marinelsi. Bueno, ya con esto yo creo que quedamos en esa lectura y en ese contexto, como yo le decía, en una de las clases del sujeto como el campesinado como sujeto de derechos, donde construimos la historia, construimos esa historia. Yo le decía, a pesar de todo el panorama es tan terrible que hemos vivido y que vivimos cotidianamente, porque estar en el campo es duro, ¿sí? Hay esperanza, sí se puede. Y hay que creer en que todo es posible si nosotros ponemos esa voluntad desde el corazón, ¿sí? Los quiero mucho, gracias por el espacio y espero pues que se motiven y gracias a todos por sus comentarios, por las preguntas, por su atención. Alejandra, por tu colaboración, al profe Jairo, a Trenzar Memorias, al grupo de estudios de la Universidad Pedagógica, al SAT del Instituto
técnico Jorge Eliezer Gaitán Ayala, que también nos acompaña en este diplomado como parte de la certificación. Y pues aquí seguimos en este ejercicio del diplomado. Vamos a ver cómo nos va con esos trabajos finales. Que estén muy bien. Gracias a todos y a todas. Hasta luego. Gracias, profe Ana. Gracias. Gracias. Gracias a todos por estar en el espacio. Chao, chao. Muchas gracias, profe Ana.